Mi marido falleció y dejó todo al amante. Pero lo que él no sabía, y lo que la amante jamás imaginó, es que había un secreto que podía destruir todo lo que ella pensaba que poseía. Un secreto fatal. Soy Isabel y tal vez pienses que esta es una historia común. Tal vez pienses que es solo otra historia de traición, venganza y giros dramáticos. Pero créeme cuando te digo que nada de esto es como parece. Esta no es una historia de venganza superficial ni de una mujer que, herida, busca vengarse. No, esto es un relato de algo mucho más grande. Mucho más profundo de lo que jamás podría haber imaginado. Antes de seguir, dime una cosa, ¿de dónde estás viendo esta historia? Quiero saberlo porque te darás cuenta más adelante de cuánto esta narrativa, aparentemente lejana, tiene que ver con cualquiera de nosotros, en cualquier lugar. Al fin y al cabo, los secretos y las sorpresas pueden estar mucho más cerca de lo que imaginamos, ocultos en las sombras de aquello que creemos conocer ahora. Déjame contarte lo que sucedió después de que mi marido, Carlos, falleciera. Carlos y yo llevábamos casados más de 12 años. Teníamos una vida aparentemente perfecta. A los ojos del mundo, éramos una pareja ejemplar. Yo era la esposa dedicada, él el marido atento. Y juntos teníamos 2 hijos maravillosos, una casa cómoda, y una vida sin grandes sorpresas. Pero la vida sabe cómo jugar con nosotros, y a veces, los mayores secretos se esconden detrás de las cosas más simples. Él siempre fue muy atento. Un hombre que me hacía sentir especial. Pero, con el tiempo, empecé a notar que se estaba distanciando. Pequeños cambios en su comportamiento, miradas vacías, su tiempo en el trabajo parecía aumentar y nuestros momentos íntimos disminuían. No quería creerlo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Pero no tenía pruebas. El hombre, con el que pasé más de una década, parecía un extraño y al mismo tiempo. Mi corazón se negaba a aceptar lo que mi intuición me estaba gritando. Y entonces, ocurrió la tragedia. Carlos falleció en un accidente repentino. Fue devastador. Un momento que nunca imaginé. Pero, como dicen, la vida no se detiene para que podamos digerir el dolor que nos impone. Su muerte no solo arrasó con lo que quedaba de mi tranquilidad, sino que reveló secretos que él se llevó consigo y que, créeme, jamás podría haber imaginado. Cuando llegó la noticia de que él había dejado todo al amante, el suelo se abrió bajo mis pies. No lo podía creer. Todo lo que él y yo construimos a lo largo de los años estaba en manos de otra mujer, alguien que, para mí, era una completa desconocida. El dolor de perder al hombre que pensaba conocer fue insoportable, pero el dolor de saber que él eligió compartir su legado con ella y no conmigo fue aún peor. Me invadió una rabia fría, una rabia que se acumulaba dentro de mí, pero que no sabía cómo liberar. No solo me traicionó emocionalmente, sino que también me dejó sin nada. Pero la historia no termina ahí. La amante, esa mujer que él eligió al final, parecía finalmente lograr lo que pensaba que siempre había deseado: la fortuna, la casa, el poder. Ella pensaba que la victoria estaba completa, que estaba en la cima, sin darse cuenta de que todo ese éxito se desplomaría de manera tan repentina como el accidente que le quitó la vida a Carlos. Y es aquí donde entra el secreto fatal. Lo que ella no sabía, lo que nunca supo, es que existía una socia oculta. Una socia oculta que nadie conocía. Ni ella, ni yo. Ni nadie. La amante estaba radiante. Pensaba que finalmente podría vivir la vida que siempre quiso. Pero no sabía que, en las sombras, algo mucho más poderoso estaba a punto de ser revelado. Algo que Carlos había escondido de todos. Algo que él no podía imaginar que, al dejar todo para ella, la expondría al riesgo de perder mucho más, de lo que jamás imaginó. Yo fui la última persona en conocer la verdad. Como esposa, debería haber sido la primera en conocer todos los detalles. Pero no, él me ocultó todo. Carlos tomó decisiones y con ellas puso a su amante en el centro de algo mucho más peligroso. Pasé noches sin dormir tratando de entender cómo pudo hacer esto, cómo pudo traicionarme de tantas formas. Pero mientras rememoraba el dolor, empecé a darme cuenta de algo aún más perturbador. Algo que me hacía cuestionar todo lo que sabía sobre él. Algo que nunca había sido mencionado, pero que estaba allí, justo frente a mis ojos, la amante, tan confiada en su nueva posición. Ni siquiera imaginaba que estaba a punto de ser despojada de todo lo que pensaba que le pertenecía. Y la única persona capaz de hacer eso era la socia oculta. Y esa socia, amigo mío, no era quien todos pensaban. No era alguien distante, alguien que pudiera ignorar. No, estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podría imaginar. Sé que esto suena como un gran misterio. Y puedo entender si te preguntas, ¿quién es esa socia oculta? Y más importante, ¿cómo puede cambiar el juego de manera tan brutal? La respuesta, amigo mío, llegará pronto, pero tendrás que seguir escuchando para entender por qué, a veces, la mayor traición no viene de lo que esperamos,
sino de lo que jamás imaginamos. Sé que tienes curiosidad y no te culpo, pero créeme cuando te digo que lo que viene a continuación cambiará todo. Descubrirás cómo la amante, tan segura de su victoria, vio su vida ser volteada de cabeza. Porque no todo lo que brilla es oro, y la verdadera batalla, el verdadero enfrentamiento, apenas comenzaba. Al mirar el futuro, lo único que sentí fue una mezcla de incertidumbre y fuerza. La sensación de que, a pesar de todo el caos que me rodeaba, yo tenía el control. La amante de Carlos, tan confiada en su lugar en la vida de él. No entendía que había fuerzas mucho más grandes en juego. Fuerzas que no solo pondrían en riesgo su fortuna, sino su vida misma. Yo tenía que averiguar qué tan profundo llegaba esta conspiración antes de que fuera demasiado tarde. Sé que te preguntas, ¿quién es esa socia oculta? ¿Qué hizo Carlos para esconder esta parte tan crucial de su vida? Te lo contaré, pero antes. Necesito que entiendas algo, todo lo que pensaba que sabía sobre mi marido, sobre nuestra vida, sobre nuestro matrimonio, estaba a punto de desmoronarse, porque el Carlos que conocía, el hombre que amaba, no era el mismo que todos conocían. Y el secreto que él me guardó era mucho mayor que cualquier traición. Tras el funeral, la amante de Carlos, Marta, estaba en un estado de éxtasis. Estaba llorando, sí, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, un alivio disfrazado de dolor. Había perdido a su amante, sí, pero al mismo tiempo había ganado lo que siempre había soñado, una fortuna inesperada. La herencia de Carlos no era solo dinero. Él le dejó nuestra casa, la mansión, donde construimos nuestra familia, propiedades valiosas, coches de lujo. Acciones e inversiones que valían más de lo que yo jamás podría imaginar. Ella parecía estar viviendo un cuento de hadas. Sin embargo, lo que ella no sabía, y lo que Carlos nunca previó en su completa ingenuidad, es que este legado no era exactamente lo que ella pensaba. Yo era una espectadora muda mientras la amante celebraba. El abogado leía las palabras del testamento y yo apenas podía respirar. Lo que veía no parecía real, pero lo que más me dolía no era solo el hecho de que Carlos le hubiera dejado todo a ella. No, lo que me corroía era que yo, su esposa, fui completamente ignorada. Carlos no solo me traicionó emocionalmente, sino que también me excluyó de su vida financiera, como si fuera una extraña. La verdad es que, con cada palabra que el abogado pronunciaba, una parte de mí se hundía más y más en un abismo. Yo, que había estado a su lado durante más de 12 años, ahora era reducida a una mera espectadora de una obra que él había montado sin mi participación, en el momento en que terminó la lectura. Marta estaba radiante, estaba intentando ocultar una sonrisa de satisfacción, pero sus ojos brillaban de una manera que me daba escalofríos. Ella había conseguido todo lo que quería. Y yo, la esposa de Carlos, quedaba atrás. Sin nada fue una sensación extraña, una mezcla de rabia e incredulidad. No sabía si debía levantarme e irme o quedarme allí, presenciando la destrucción de lo que parecía ser la base de todo lo que habíamos construido. Pero había algo más en esa situación. Algo que Marta no sabía, algo que comencé a percatarme, pero que aún no entendía completamente. Cuando todos comenzaron a salir de la sala, una figura silenciosa permaneció allí observando. Era Vera, una mujer de expresión calmada y reservada, con una postura que emanaba una quietud inquietante. Ella parecía una simple funcionaria, un asistente del bufete de abogados de Carlos. Y todos la ignoraron. Sin embargo, no fue lo que ella hacía lo que me llamó la atención, sino la forma en que observaba a Marta. Vera era diferente. Había algo en ella que me incomodaba profundamente. No sé si fue la manera en que la miraba o la sonrisa disimulada que intentó ocultar cuando Marta comenzó a celebrar su victoria. Pero algo me decía que ella sabía más de lo que dejaba entrever. No era solo una simple asesora jurídica. Tenía un papel más grande, algo que no comprendía en ese momento, pero que pronto entendería. Tras el testamento, me fui a casa sola. Mis manos temblaban mientras trataba de organizar mis pensamientos. La muerte de Carlos aún era un golpe profundo. Pero lo que más me chocaba era la constatación de que él me ocultó algo mucho más grande que cualquier amante. Me escondió toda una vida paralela que nunca supe que existía. Y Marta estaba ahora en el centro de esa mentira. Pero yo aún no sabía cuál era mi papel en este drama. Estaba comenzando a entender que mi lugar en esta historia no era el de una víctima desamparada. Había algo más en juego esa noche, mientras revisaba los papeles y documentos de Carlos, tratando de darle sentido a todo esto. Encontré algo que me congeló por completo. Estaba en la oficina de Carlos, el lugar donde pasaba horas todos los días, manejando sus papeles y documentos. Sabía que él guardaba sus secretos allí, pero nunca imaginé que encontraría algo tan devastador. Detrás de un panel falso en la pared. Dentro de una gaveta secreta había un sobre grueso con un sello de cera.
Lo abrí con el corazón acelerado, y al leer el contenido, me di cuenta de que mi vida jamás volvería a ser la misma. Lo que encontré no era un simple testamento o un registro cualquiera. Era una carta. Una carta dirigida a Vera, la tal asesora del testamento. La carta era de Carlos. Él se dirigía a Vera de una forma muy personal, algo que nunca había visto antes. Había algo extraño en sus palabras, algo que me hizo darme cuenta de que no solo me había ocultado una amante, sino una red de aliados y relaciones mucho más poderosas. La carta revelaba que Carlos estaba involucrado en una sociedad secreta, una organización que había alimentado durante años con el propósito de preservar su imperio. Y Vera, al parecer, no era solo una abogada cualquiera. Ella estaba, de hecho, al mando de una parte de la fortuna, un sector que Carlos delegó exclusivamente a ella. Mucho antes de que Marta siquiera entrara en escena, Vera era la verdadera socia oculta. Ella tenía poder. Y lo que Marta pensaba, que era una herencia que había conseguido con la muerte de Carlos, en realidad era solo una parte de un juego mucho más grande, una pieza de un tablero en el que el verdadero control estaba en manos de Vera y no del amante. La carta también mencionaba una reunión secreta que habían planeado. Una reunión que ahora debía entender para saber lo que estaba en juego. Era como si Carlos me hubiera dejado un mapa, pero en pedazos, para hacerme entender que el destino de Marta no sería tan sencillo como ella pensaba. Ella era una jugadora, pero no sabía en qué juego estaba participando. Pasé las horas siguientes, reflexionando sobre la carta. Cada palabra parecía enredarme más en una red aún más compleja. Ahora, no solo Carlos me había traicionado, sino también Marta. Y Vera era la clave para deshacer este lío. Sabía que, de alguna manera, debía encontrar una forma de acercarme a ella, descubrir más sobre esa sociedad secreta y entender cuál era el papel de Marta en este juego. Ya había perdido tanto, pero había algo más que necesitaba descubrir, algo mucho más grande que el control de una herencia, algo que cambiaría todo, y fue en ese momento, en ese despacho silencioso, con la carta de Carlos en mis manos, que todo comenzó a tener sentido. Estaba en medio de un juego peligroso, y Marta aún no tenía idea de quién era realmente la verdadera heredera de Carlos. Me pasé los siguientes días intentando conectar los puntos. Cada vez que miraba la carta, me sentía más atrapada en este laberinto, pero había algo que me decía que no podía dejarme consumir por la rabia o el dolor. Tenía que mantener la calma y encontrar la verdad. Vera era clave. Pero Marta también jugaba su papel en todo esto. Y si algo estaba claro, era que no se trataba solo de dinero o poder. Estaba en juego algo mucho más grande. Y yo no podía permitir que el destino de Carlos se convirtiera en el mío. El silencio en la casa de Carlos era opresivo. Cada habitación, cada mueble parecía llevar el peso de su ausencia. Y el recuerdo de su muerte todavía me atormentaba. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer que lloraba por su marido. Ya no era la esposa traicionada, humillada y dejada de lado. Empezaba a entender que había algo mucho más grande en juego. Algo que ya no podía ignorar. Y no tenía otra opción que luchar. La carta que había encontrado en el despacho de Carlos había alterado las estructuras de mi mente. La sociedad secreta, Vera como la socia oculta, y Marta con su sonrisa de victoria. Todo esto parecía formar parte de un juego que necesitaba entender. Pero la verdad era que no sabía por dónde empezar. ¿Cómo confrontar a alguien que sabía tanto, alguien que jugaba este juego desde hace tanto tiempo? No tenía las respuestas. Pero sabía que necesitaba descubrir más. Esa noche tomé una decisión. Ya no iba a esperar más. Ya no iba a esconderme detrás del dolor y la rabia. Iba a buscar a Vera. Sabía dónde encontrarla. Vera no era solo una asesora legal. Era mucho más que eso. Tenía contactos, una red de personas poderosas, y ni idea de hasta qué punto llegaba este agujero, pero estaba dispuesta a llegar hasta el fondo, si fuera necesario. Al día siguiente, llamé al despacho de abogados donde Vera trabajaba. Tenía suficiente información para ir tras ella. Y sabía que no podía quedarme en silencio. Cuando la recepcionista me dijo que Vera estaba disponible, mi corazón dio un vuelco. Era mi oportunidad para confrontarla. Cuando entré en el despacho, Vera me recibió con una sonrisa discreta. No había sorpresa ni hostilidad, solo una calma perturbadora. Como si supiera exactamente lo que quería y estuviera lista para enfrentarlo. La frialdad en sus ojos me hizo darme cuenta de que no estaba tratando con una simple abogada, sino con una mujer de poder. Alguien que ya había jugado este juego antes y sabía lo que estaba en juego. Isabel, qué gusto verte, dijo con voz suave. ¿En qué puedo ayudarte? No perdí tiempo. Ya no había espacio para rodeos. Sabía que Vera estaba involucrada en algo que Carlos me había ocultado. Y que ella ocupaba una posición de poder que no lograba comprender.
Pero sabía que no era invencible. Sé sobre la sociedad secreta, le dije, observando su reacción. Sé lo que Carlos hizo y sé lo que estás tratando de esconder. Vera mantuvo la mirada fija en mí, sin moverse. No parecía sorprendida. Pero su expresión no revelaba nada. Ella estaba jugando un juego en el que yo no tenía ni idea de las reglas. Te has adentrado demasiado, Isabel, respondió calmada. Hay cosas que no entiendes. Y hay cosas que, tal vez, nunca debiste saber. Sabía que había tocado algo sensible, pero también sabía que no podía detenerme ahora. ¿Qué planeaban Carlos y tú? ¿Qué escondes de Marta? ¿Y por qué? Yo, como esposa, fui completamente excluida de esta historia. Vera se levantó lentamente y se acercó a la ventana, observando la vista. Parecía estar ponderando sus palabras, como si fuera una jugadora experimentada en un tablero de ajedrez. Sabía que, de alguna manera, mi pregunta estaba amenazando. Algo mucho más grande de lo que imaginaba. Carlos y Marta son piezas pequeñas en este juego. Isabel, muy pequeñas. Lo que él hizo fue solo un movimiento estratégico. Y Marta, bueno. Marta es solo una consecuencia de todo esto. No te ilusiones con la idea de que ella es la verdadera heredera. La verdadera herencia de Carlos va mucho más allá de eso. Él nunca tuvo la intención de dejarle todo a ella. La verdadera heredera está en otro lugar. ¿Y sabes de qué hablo? Esas palabras cayeron como una bomba. ¿La verdadera heredera? No sabía si estaba oyendo bien. ¿Qué? ¿Estaba insinuando Vera? ¿Qué quería decir con eso? Mi mente giraba, tratando de juntar las piezas del rompecabezas. Me sentía como una marioneta, siendo manejada por hilos invisibles, sin saber exactamente quién estaba en control. Tú eres la verdadera heredera. Isabel del Imperio de Carlos fue planeado para ser tuyo, y yo fui designada para asegurarme de que todo siguiera como él lo planeó. Estás en el centro de todo esto, y por mucho que quieras creer que Marta o cualquier otra persona haya ganado algo. La verdad es que la victoria siempre fue tuya. Quedé paralizada. Con cada palabra que Vera decía, sentía como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. La idea de que yo, la esposa traicionada, la mujer abandonada, fuera la verdadera heredera de todo ese imperio era algo que no podía procesar. Carlos nunca me dijo nada de esto. Me excluyó. Me hizo vivir una mentira durante años. Y ahora, me estaban empujando a una posición de poder que nunca pedí, que nunca quise. ¿Por qué no me lo dijiste nada, Vera? ¿Por qué Carlos nunca me dijo que yo era la verdadera heredera? ¿Por qué me dejó en la oscuridad traicionándome con Marta, si yo era la que él realmente quería como sucesora? Vera sonrió. Pero no de una manera amigable. Era una sonrisa, casi condescendiente, porque él sabía que no estabas lista. Sabía que no entenderías el peso de esta herencia. Y porque temía que usaras el poder de manera equivocada. Necesitaba a Marta, necesitaba que ella creyera que había ganado, porque sabía que eso la mantendría ocupada. Tú, Isabel, siempre fuiste la elección de Carlos. Pero él necesitaba que fueras más fuerte. Ahora tienes el control, y, si decides aceptarlo, las cosas cambiarán para siempre. Las palabras de Vera empezaban a tener sentido, pero no eran fáciles de digerir. La idea de que Carlos, el hombre con el que pasé más de una década, había planeado todo esto en las sombras y me utilizó como una pieza estratégica era devastadora. Estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado, y, de alguna manera, eso me daba el poder de cambiar todo. Pero también me hacía preguntarme, ¿estaba dispuesta a aceptar ese poder? Vera sabía esto. Y sabía que estaba a punto de tomar una decisión monumental. Pero también sabía que no había vuelta atrás. El enfrentamiento estaba lejos de terminar y ahora la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. A pesar de las revelaciones de Vera, algo dentro de mí aún dudaba. Realmente estaba preparada para aceptar lo que me ofrecían. Las sombras de Carlos seguían acechándome y la presencia de Vera como pieza clave en este juego me desconcertaba. Aún así, lo que más me inquietaba era saber qué tan lejos estaban dispuestos a llegar todos los involucrados. El poder era ahora mío, y debía tomar una decisión que cambiaría todo. Pero ¿estaba dispuesta a perderme a mí misma en el proceso? El silencio de la sala era casi insoportable, como si el propio aire pesara sobre mis hombros. No sabía si sentía rabia, tristeza o alivio. Tal vez fuera una mezcla de todas esas emociones. Una turbulencia que aún trataba de comprender. Al mirar a Vera, no veía solo a una mujer fría y calculadora, sino el reflejo de lo que Carlos siempre fue. Alguien que jugaba con las personas. Alguien que usaba a los demás como piezas en su propio juego. Y yo había sido una de esas piezas. La revelación de Vera sobre la verdadera heredera de Carlos me afectó de una forma que jamás había imaginado. La idea de que Carlos, mi marido,
el hombre que amaba, hubiera planeado todo hasta el más mínimo detalle, no solo con Marta, sino también conmigo, fue algo que me consumió. El dolor de ser traicionada, una vez más, se transformó en algo más profundo, un dolor existencial. El dolor de quien se ve obligada a reevaluar toda su vida, pero había algo más que me perturbaba. Lo que Vera me ofrecía era algo mucho más grande que simplemente heredar una fortuna o un imperio. Me ofrecía poder. El poder de cambiarlo todo. El poder de tomar las riendas de la situación y, finalmente, gobernar lo que debía ser mío por derecho, pero, al mismo tiempo que ella me ofrecía ese control, sentí que la verdad golpeaba con fuerza dentro de mí. No quería eso. No así. No de esta manera. Vera seguía observándome con una mirada de alguien que ya sabía que había ganado. Era hábil, una manipuladora nata. Y sus palabras tenían el peso de una sentencia. Pero yo empezaba a entender que mi verdadera lucha no era contra ella ni contra Marta. La lucha era contra mí misma, contra mis miedos, mis inseguridades. Y contra la idea de que debía ser lo que otros habían planeado para mí. No quiero más este juego, dije finalmente, con la voz firme, pero llena de una tensión que no podía esconder. No quiero el imperio de Carlos. No quiero ser solo una pieza en este juego que él planeó. Vera parecía sorprendida. No era lo que esperaba escuchar. Ella, con su mente estratégica, pensaba que tomaría lo que se me ofrecía sin cuestionar, pero subestimó algo, mi capacidad para liberarme de lo que me habían impuesto. Estás cometiendo un gran error, Isabel, dijo, su tono de voz ahora más grave. Tienes una oportunidad única de tomar el control de todo. Esto no se repite. Carlos lo sabía. Él confió en mí para asegurar que el imperio estuviera en buenas manos. Y sabes que eres la única persona que puede mantener esto intacto. Respiré hondo. Lo que Vera decía tenía lógica. De hecho, podría tomarlo todo: la fortuna, el poder, el control, pero al costo de convertirme en algo que nunca quise ser. Otra engranaje en una máquina de manipulación. Otra persona controlada. Con un papel predestinado, sin la oportunidad de trazar mi propio camino. ¿Eso es lo que quería para mí? No. Lo que me fue dado no era un regalo. Era una prisión disfrazada. Lo supe ahora. Y no importaba cuántas veces Vera tratara de convencerme de que estaba tomando la decisión equivocada. Estaba tomando las riendas de mi propia vida. No iba a permitir que la historia de Carlos fuera la mía. Quería escribir mi propia narrativa. No necesito esto, Vera. No necesito a Carlos, ni a ti, ni a Marta. Lo que necesito es mi libertad, le dije con más claridad de lo que jamás imaginé. La libertad de vivir según mis propias elecciones, de no estar atada a un legado de mentiras y manipulaciones. Vera no respondió de inmediato. Se levantó y se acercó a la ventana, como si estuviera ponderando mis palabras. El silencio entre nosotras era pesado, pero yo sabía que había llegado a un punto crucial. Podía irme, dejar atrás todo lo que se me había ofrecido. O podía aceptar el poder que estaba en mis manos. Lo que ocurrió a continuación no fue una decisión fácil. No solo dejaba atrás una fortuna, dejaba un pedazo de mi vida. Pero había algo dentro de mí que sabía que no valía la pena vivir de esta manera. Y al aceptar esa verdad, un peso enorme se levantó de mis hombros. Ya no quería ser una sombra de lo que Carlos o Vera querían que fuera. Quería ser yo misma. Cuando finalmente me giré hacia Vera, ya sabía qué hacer. Voy a salir de esta vida, Vera, y tendrás que lidiar con eso. El juego se acabó para mí. Voy a vivir a mi manera. Y no importa lo que hagas o lo que Marta intente, nada va a cambiar esto. Me miró con una sonrisa fría. Pero no me importaba. Lo que pensara de mí ahora no tenía más importancia. Yo estaba libre. Y esa libertad no estaba solo en renunciar a la herencia o al imperio de Carlos, sino en liberarme de las cadenas invisibles que me ataban a un pasado que nunca fue mío. Ya no más. Le di la espalda a Vera y salí de la sala, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un suave estruendo, pero dentro de mí algo mucho más grande se cerraba, el capítulo de mi vida. ¿Qué había pasado como esposa traicionada, como una mujer invisible que aceptaba las decisiones de otros sin cuestionar? Estaba decidida. Ya no había nada que probarle a nadie. No a Vera, no a Marta, no a nadie. Recuperé el control, pero el control que yo quería, no el que los demás habían planeado para mí. Y eso, al final, era todo lo que necesitaba. Al día siguiente, firmé todos los documentos necesarios para desvincularme de todo lo que me conectaba a Carlos y su fortuna. Me desconecté de cualquier relación con la sociedad secreta. Y, lo más importante, comencé a planear mi vida sin las ataduras del pasado. No sabía exactamente lo que el futuro me deparaba. Pero sabía que ahora estaba libre para crear un nuevo camino para mí misma, lejos de los juegos de poder y manipulación. No necesitaba nada más para ser feliz. Solo me necesitaba a mí misma esa noche.
Mientras caminaba por las calles solitarias de la ciudad, sentí algo que no había sentido. En mucho tiempo, paz, la ciudad estaba tranquila y yo estaba finalmente en control. La libertad que había decidido tomar me permitió respirar profundamente. Como si todo el peso de los años de traición y mentiras se hubiera desvanecido. A partir de ese momento, sabía que mi vida nunca sería la misma, pero por primera vez me sentía libre de decidir mi destino. Finalmente, me vi al borde de una nueva vida. Ya no estaba sobrecargada por el dolor del pasado ni por las expectativas que otros me habían impuesto. Ya no estaba controlada por las decisiones de Carlos, ni por las manipulaciones de Marta. Vera que era yo, Isabel, tomando las riendas de mi vida. Y eso, por sí mismo, valía más que cualquier fortuna que hubiera podido heredar. Miré al futuro con una sensación de renovación. ¿Qué sería de mí ahora? ¿Qué haría con mi vida, sin las sombras del legado de Carlos acechándome? Las preguntas seguían resonando en mi mente, pero, esta vez, no eran preguntas llenas de miedo o inseguridad. Eran preguntas de posibilidades, de nuevos caminos a seguir. Aprendí algo muy importante a lo largo de este viaje. El poder no está en tener el control de todo, ni en poseer riquezas o influencia. El verdadero poder está en poder elegir tu propio camino. Y, lo más importante, en poder vivir de acuerdo con tus propios principios, sin dejarte manipular por lo que otros esperan de ti. Cuando Carlos me dejó esa fortuna, pensé que sería la clave para una vida mejor, pero pronto me di cuenta de que no era así. Lo que realmente necesitaba era libertad, la libertad de ser quien soy, sin las ataduras de un pasado que no elegí, la libertad de tomar mis propias decisiones, aunque eso significara dejar atrás todo lo que me fue dado. Sabía que las cosas no serían fáciles. La sociedad secreta de Carlos aún existía y Marta probablemente no desistiría tan fácilmente de lo que ella pensaba que le pertenecía. Pero, al elegir mi libertad, tenía algo que ninguna de esas personas tenía, la capacidad de reescribir mi propia historia. Admiré al espejo y vi a una mujer diferente a la que comenzó este viaje. Ya no era la esposa traicionada, ni la mujer que permanecía a la sombra de un hombre que nunca me dio el valor que merecía. Era Isabel, la mujer que decidió, finalmente, vivir para sí misma. La mujer que, en lugar de buscar venganza o aferrarse a un pasado que no le pertenecía, eligió avanzar con coraje, con fe y con la certeza de que podía construir algo nuevo. A veces, los giros de la vida nos empujan a direcciones que nunca imaginamos. Y no siempre sabemos cuál será el costo de tomar una decisión. Pero, al final, lo que realmente importa no es lo que perdemos, sino lo que elegimos hacer con lo que tenemos ahora. Y lo que tenía ahora era la oportunidad de comenzar de nuevo. La oportunidad de construir una nueva vida, lejos de las sombras del pasado. No necesité la fortuna de Carlos. No necesité a nadie más que a mí misma para entender que lo que buscaba estaba dentro de mí. Y, al tomar esta decisión, encontré una paz que nunca había sentido antes. Era la paz de saber que, sin importar las dificultades que el futuro me deparara, me había liberado de las cadenas que me ataban. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras la oportunidad de reescribir tu propia historia? Si también sientes que hay algo dentro de ti que necesita ser liberado, que quizás la vida te ha dado más de lo que realmente necesitas, o si te encuentras en una situación en la que es hora de cambiar. Recuerda, siempre tendrás la opción de elegir. La verdadera libertad llega cuando tomamos las riendas de nuestra vida sin miedo a perder lo que no nos pertenece. Y es esa libertad la que, al final, nos hace más fuertes. Si te ha gustado esta historia, si algo en ella te tocó, no olvides comentar abajo. Quiero saber qué piensas. ¿Qué has aprendido del viaje de Isabel y qué harías tú si estuvieras en su lugar? Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora para más historias inspiradoras, llenas de giros y lecciones de vida. Y, por supuesto, comparte este video con aquellos que creas que necesitan escuchar un mensaje como este. Recuerda, tu historia está siendo escrita ahora mismo. ¿Cuál será el próximo capítulo? Mientras salía de mi casa, con el sol comenzando a asomar por el horizonte, sentí una ligereza que nunca había sentido antes. La ciudad que conocía, los mismos caminos, todo parecía diferente. Había algo renovado en mí, un aire nuevo. Como si las paredes invisibles que me habían atrapado durante tanto tiempo, finalmente se hubieran derrumbado. Esta era mi nueva vida, y con ella, los viejos miedos ya no tenían cabida. El futuro se abría ante mí, lleno de posibilidades, y era mía para crearla.